San Pedro fue uno de los personajes más importantes en toda la historia del cristianismo, y su vida está llena de momentos que han quedado grabados en la memoria de los creyentes. Para comprender bien quién fue y por qué se utiliza tanto su nombre en expresiones populares como «te vas a ir con San Pedro», es necesario recorrer su historia desde el principio, con calma y detalle, de una manera que cualquiera pueda entender. Pedro no siempre se llamó Pedro. Su nombre original era Simón, hijo de Jonás, y vivía en Betsaida, una pequeña localidad de pescadores situada cerca del mar de Galilea. Su vida, como la de muchos hombres de su tiempo, era sencilla y dura. Pasaba largas noches lanzando las redes, esperando capturar suficientes peces para alimentar a su familia y comerciar en los pueblos cercanos. No era un hombre con estudios, no era un sabio ni un escriba, mucho menos un poderoso. Era simplemente un pescador, fuerte, con las manos endurecidas por el trabajo y la piel marcada por el sol. Sin embargo, Dios tenía para él un destino mucho más grande de lo que jamás pudo imaginar. Un día, mientras Simón y su hermano Andrés estaban trabajando, escucharon las palabras de un hombre que caminaba por la orilla del mar de Galilea. Ese hombre era Jesús de Nazaret. Lo que ocurrió después cambió para siempre el rumbo de sus vidas. Jesús los miró y les dijo una frase que resuena hasta hoy: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Simón no lo dudó. Dejó sus redes, su trabajo y su vida como pescador, y lo siguió. En ese momento comenzó el camino que lo transformaría en Pedro, el líder de los discípulos, el apóstol que sería conocido como la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Jesús le cambió el nombre de Simón a Cefas, que en griego significa piedra o roca. Y en latín, esa palabra se traduce como Petrus, de donde viene el nombre Pedro. Ese cambio de nombre no fue casualidad. En la cultura bíblica, recibir un nuevo nombre era señal de un nuevo propósito, un destino marcado por Dios. Jesús veía en Simón Pedro a alguien que, a pesar de sus debilidades, sería fuerte como una roca para sostener la fe de los demás. Pedro estuvo presente en muchos de los momentos más significativos del ministerio de Jesús. Estuvo en la transfiguración, cuando Jesús se mostró en gloria junto a Moisés y Elías. Estuvo también cuando Jesús caminó sobre las aguas, y fue él quien se atrevió a salir de la barca para caminar hacia su maestro. Aunque el miedo lo hizo hundirse, Jesús lo levantó y le enseñó que la fe es más poderosa que la duda. También fue Pedro quien confesó con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y Jesús le respondió con palabras que marcaron la historia: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos». Esa frase de Jesús es la razón por la cual, en la tradición cristiana, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo. Se dice que fue él quien recibió las llaves del reino, un símbolo de autoridad y de responsabilidad. Desde entonces, la imagen de Pedro abriendo o cerrando las puertas del cielo quedó grabada en la cultura popular, hasta el punto que expresiones como «irse con San Pedro» o «San Pedro lo recibió» se usan para hablar de la muerte, de ese momento en el que un alma deja este mundo y, según la fe, debe ser recibida en la eternidad. Sin embargo, Pedro no fue un hombre perfecto. Tenía un carácter fuerte, impulsivo, a veces temeroso. Una de las escenas más conocidas de su vida ocurrió la noche en que arrestaron a Jesús. Pedro, que había prometido serle fiel hasta la muerte, terminó negando 3 veces que lo conocía, por miedo a ser arrestado también. Cuando el gallo cantó, recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Ese momento muestra la humanidad de Pedro, sus debilidades, sus caídas, pero también muestra la gracia de Dios,
porque después de resucitar, Jesús lo perdonó y lo restauró, dándole nuevamente la misión de apacentar sus ovejas, es decir, de guiar a su pueblo. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Fue él quien predicó en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos y 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Fue él quien curó a los enfermos en el nombre de Jesús y enfrentó con valentía a las autoridades que les prohibían predicar. Y fue él quien abrió la puerta de la fe a los no judíos, bautizando al centurión romano Cornelio y demostrando que el mensaje de Cristo era para toda la humanidad. Pedro viajó, predicó y fortaleció comunidades cristianas en distintos lugares. Se dice que llegó hasta Roma, el corazón del imperio, donde enfrentó persecuciones terribles. Finalmente fue arrestado y condenado a morir crucificado. Según la tradición, pidió ser crucificado boca abajo, porque no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro. Ese acto de humildad cerró su vida con un testimonio poderoso de fidelidad. Todo esto explica por qué la figura de San Pedro se volvió tan importante, no solo en la religión, sino también en la cultura popular. Se le recuerda como el primer papa de la Iglesia Católica, el guardián del cielo, el hombre de las llaves. Y de ahí surge la famosa expresión, «Te vas a ir con San Pedro», que se usa como una forma sencilla de decir que alguien ha muerto o que pronto partirá de este mundo. Es una manera de recordar que, según la fe, San Pedro es quien recibe a las almas en la eternidad, quien abre las puertas del reino para que los justos entren. Lo interesante de esta expresión es que incluso personas que no practican activamente una religión la usan en su vida diaria. Forma parte de la herencia cultural que ha dejado la historia de Pedro y el papel que ocupa en la fe cristiana. Así, cuando alguien dice que una persona se fue con San Pedro, no solo está diciendo que murió, sino que hace referencia, quizás sin saberlo, a siglos de tradición que ven en Pedro al portero del cielo. La historia de San Pedro es una de las más humanas y al mismo tiempo más inspiradoras. Nos muestra a un hombre común, con errores y debilidades, pero que fue transformado por su encuentro con Jesús en un pilar de la fe. Nos enseña que Dios no escoge a los más preparados, sino a los que están dispuestos a seguirlo, aunque tropiecen y caigan. Y nos recuerda que, al final, lo importante no es nunca haber fallado, sino levantarse, confiar en Dios y mantenerse fiel hasta el final. Por eso, cuando escuches la expresión «te vas a ir con San Pedro», recuerda que detrás de esas palabras hay una historia profunda. No se trata solo de una frase popular, sino del legado de un pescador que se convirtió en apóstol, en roca y en guardián de las puertas del cielo. Un hombre que nos recuerda que cualquiera puede ser llamado a grandes cosas si pone su vida en las manos de Dios.